Continuamos en la edición central de UPAO Noticias y lo mencionábamos esto al empezar esta jornada informativa. Ha sido la información más trascendente a nivel internacional y también es histórica porque el Reino Unido ha abandonado la Unión Europea. Es el primer país que abandona este bloque económico. Por eso vamos a conversar con nuestro invitado de hoy acerca de la trascendencia de esta decisión para el mundo y también para el Perú. Se encuentra con nosotros Javier Rosas del portal, director general de investigación y estudios sobre comercio exterior y turismo del MINCETUR. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Buenas noches, gracias por la invitación. Bien, tú has venido por una conferencia para hablar acerca del TPP y cuál es su trascendencia aquí en nuestro país. Esto lo vamos a mencionar en unos instantes, pero quisiera que primero nos expreses cuál es tu impresión acerca de esta noticia del Brexit. Sí, mira, es la noticia del día, ¿no? En verdad, el triunfo de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, lo que estábamos viendo ahora en la mañana, del 52%, ha hecho que luego de 50 años de un proceso que ha liderado tanto Gran Bretaña como otros países, ha hecho que ahora estemos hablando de que esta economía, que es la segunda más grande de la Unión Europea, haya decidido por el retiro de la Unión Europea. Y como bien me estabas comentando fuera del micrófono, cuál va a ser el impacto que va a haber para países como el nuestro. Entonces es una de las inquietudes que aparecen luego de esta decisión. Primero, en el marco de la propia Unión Europea, al ser la segunda economía, la segunda potencia económica más importante de este bloque, ¿cómo es que los va a afectar directamente? Sí, ahí pueden haber implicancias tanto para los comunitarios de la Unión Europea como hacia los que estamos fuera de la Unión Europea. Y lo que yo diría que para los que estamos fuera de la Unión Europea, que es lo que más nos interesa, en verdad tendríamos que tener conocimiento de cuál va a ser el procedimiento de retiro de Gran Bretaña de la Unión Europea. Dependiendo del procedimiento que establezca la Unión Europea para el retiro de Gran Bretaña, vamos a ver exactamente cuál va a ser el real impacto que va a haber para el Perú, principalmente en exportaciones. Creeríamos que va a haber un procedimiento, esto no debería ser automático, este retiro de Gran Bretaña no debería ser automático, es decir, las exportaciones que actualmente entran a Gran Bretaña, que son alrededor de 470 millones al año 2015, estos 470 millones esperamos mantenerlos e incrementarlos, pero será la Unión Europea la que defina el plazo para el retiro pleno de Gran Bretaña dentro de la Unión Europea. Obviamente ese es el impacto que tenemos nosotros. Tú me preguntabas hacia adentro, vamos a ver cómo se desarrolla la noticia. Creeríamos que el impacto todavía no se puede calcular en su real magnitud. Y no solo para la misma Unión Europea, sino para el país que está dejando este bloque, Reino Unido. Ya la libra esterlina ha bajado al mínimo precio desde hace muchísimos años. Ahora esta economía, ¿cómo se va a mantener? Y esto sí afectaría indudablemente a quienes tienen un convenio económico, como en el caso del Perú. ¿Tú crees que la economía de Gran Bretaña se va a mantener, va a descender, va a subir? Es una pregunta difícil de responder, ¿no? Creeríamos que va a haber un impacto, ciertamente hay un impacto. A lo que iba yo es que esta decisión, que ha sido bastante ajustada, 52% a 48%, va a tener implicancias, ¿no? Claramente los ciudadanos de Gran Bretaña han evaluado que los beneficios que recibían por ser miembros de la Unión Europea no compensan los costos que han tenido por ser parte de este bloque de 28 países, ¿no? Uno de los problemas que aparece es el de la inmigración, por ejemplo, ¿no? Y otros problemas que ellos han tenido que evaluar, pero esa es una pregunta que habrá que hacérselos a ellos. Lo que yo quería decir es que para el caso del Perú vamos a tener que tomar también las precauciones, porque en un plazo que podría ser de mediano plazo, el Perú podría dejar de tener preferencias en este caso a Gran Bretaña. Entonces, felizmente tenemos una cartera de países bien diversificados, exportamos a muchos países, pero sí nos preocupa y nos va a tener inquietos para ver cuál va a ser el desenlace final del procedimiento que establezca la Unión Europea para el retiro de Gran Bretaña. Porque el Perú, como nos comentabas, tiene un TLC con la Unión Europea. ¿Qué tan importante es este convenio en la economía del país? Es muy importante. Las exportaciones al bloque de la Unión Europea, el bloque de la Unión Europea es el segundo más grande del mundo y es uno de los principales socios comerciales.
Estos 28 países son un importante destino de exportaciones peruanas, sobre todo de las no tradicionales, es decir, del espárrago, de los arándanos, de las alcachofas. Entonces hay que verlo con cierto cuidado para ver cuál va a ser el impacto final. Por fortuna, Gran Bretaña no es un socio comercial muy importante como país, pero ciertamente van a haber algunos nichos de negocios que se pueden ver afectados y tenemos que encontrar algunas alternativas. Para eso trabajamos como ministerio y también con PROMPERÚ, que es la Comisión de Promoción de Exportaciones, en buscar nuevos mercados. Y va a ser tarea nuestra de encontrar nuevos mercados para eventualmente atender algún problema que haya para ingresar en un mediano plazo, que esperamos no ocurra, pero tenemos que estar alertas ante cualquier eventualidad. Entonces, al Reino Unido, bueno, no es el principal país al que se exporta, no. En cuanto a Unión Europea se trata, pero sí hay cierta importancia para también, algunos productos. Para algunos productos, sí. ¿Como para cuáles podríamos? Para los vegetales, algunos productos vegetales, algunas frutas. Gran Bretaña es un comprador importante. Tenemos oficina comercial de oficinas de peruanas en el exterior. Entonces tenemos que hacer un monitoreo bastante rápido para ver qué productos específicamente van a verse afectados. Como comentaba, este impacto no es inmediato. O sea, va a haber un plazo, creería yo que más allá de los 5 años, podría ser menos, pero eso lo va a definir la propia Unión Europea. Y para ver cómo nos vamos a adecuar a un nuevo escenario con un acceso sin preferencias, o eventualmente ver la posibilidad de negociar con Gran Bretaña un tratado de libre comercio. Directamente, ¿no? Hay muchas alternativas, hay alternativas diversas. Pero, por ejemplo, cuando tú me preguntabas cuál es el impacto dentro de la misma Unión Europea, el principal impacto que van a tener es que los ciudadanos de Gran Bretaña que están en la Unión Europea trabajando van a ser tratados como extranjeros. Ya no son tratados como miembros de la Unión Europea y van a ser considerados como si fueran de un país como de América Latina o de Asia o de otro, porque ya no son parte del bloque. Entonces el impacto que van a tener ellos va a ser también importante. Y estas relaciones internacionales que van a tener en este bloque, pues quizá van a ser un poco ásperas en diversos sentidos. Estamos en el terreno de la especulación, en verdad no lo sabemos. Justamente hablaba yo con un amigo mío que es futbolero, que es hincha del Real Madrid, y me decía, por ejemplo, que uno de los impactos que va a haber es que, por ejemplo, Gareth Bale, que es este gran jugador galés que juega en el Real Madrid, va a ocupar plaza extranjero, porque ya no es parte de la Unión Europea. Entonces, el impacto va a ser principalmente en temas laborales, a aquellos ciudadanos de Gran Bretaña que están en la Unión Europea ejerciendo sus actividades fuera de su país, y van a tener que adecuarse a cuál va a ser las políticas laborales que van a ofrecer la Unión Europea a los que no son miembros de la Unión Europea y trabajen ahí, ¿no? Ese es uno de los impactos que va a ser probablemente el más importante. Aparte del tema de la bolsa, aparte del tema de lo que comentabas de la caída de la libra esterlina, ¿no? Regresando entonces a nuestro país, que también tiene relaciones comerciales con otras naciones, hablemos acerca del Acuerdo Transpacífico. ¿Cuál es la importancia para el Perú de que esto sea ratificado por el Congreso, que aún va a analizar este tema en la siguiente legislatura? Sí, para nosotros el TPP es un acuerdo fundamental, es un acuerdo que forma parte del proceso de apertura. Vamos a integrarnos a un mercado de 11 países con una población superior a los 800 millones de personas. Entonces, creemos que vamos a ingresar con nuestros productos, como las alcachofas, como el arándano, como el pimiento de piquillo, como los textiles, como los químicos, a mercados a los cuales no teníamos preferencias arancelarias, como Australia, como Nueva Zelanda y Malasia, entre otros mercados nuevos que se abren con el TPP. Creemos que el TPP es una oportunidad para seguir consolidando productos en los mercados de destino, pero también implica un desafío en emprender reformas que conocemos todos en temas de infraestructura, en temas de otras áreas como de transportes, que permita hacer que el comercio exterior sea más eficiente para generar un mayor impacto que esperamos exista para la población. En general creemos que los acuerdos de libre comercio como el TPP son una oportunidad, y creemos que el TPP es una gran oportunidad que, como bien comentabas, va a tener que ser ratificado en el próximo Congreso. Ya la legislatura se ha acabado,
el próximo Congreso es el que va a definir. Si me dijeras los plazos, creemos de que en un periodo de 2 años podríamos estar hablando de que el TPP esté vigente para el Perú. Y al ser un acuerdo bilateral, ¿qué países o cuáles son los rubros donde mayor importación se va a tener? Porque eso quizá pueda afectar también a los productores locales o nacionales. Sí, cuando hacemos una evaluación de las importaciones, el Perú importa de los países miembros del TPP, de Estados Unidos, de Japón, de Canadá, de México, de Chile y los otros miembros del TPP, principalmente bienes de capital, como computadoras, como iPhones, como celulares, como automóviles. Básicamente, si hacemos una comparación, creería yo que alrededor del 90% de las importaciones son bienes que no producimos. Bienes de capital, insumos, tecnología. ¿Medicinas? Medicamentos, principalmente también, pero no en mayor medida, digamos. Ya quisiéramos importar medicamentos, ¿por qué? Porque si importamos medicamentos, el arancel que va a venir para esos países va a ser cero. Lo que vamos a lograr con el TPP es que los aranceles para los productos que entren al Perú van a ser cero. Entonces ya quisiéramos traer los medicamentos para que el arancel sea cero. Ciertamente, a la hora que me preguntas los medicamentos, obviamente hay una inquietud de la población en general si va a haber un incremento del precio de los medicamentos, y lo que quisiéramos decir es que no hay ninguna posibilidad de un incremento de los precios de los medicamentos. Los mismos temas que nos dicen con el TPP son los que nos decían hace 10 años antes cuando negociábamos el TLC con Estados Unidos. Y eso no ha ocurrido, el incremento de los medicamentos. Entonces, creemos de que es una oportunidad para los exportadores peruanos, para los empresarios, también para la ciudadanía, para los productores, de ser más eficientes, de generar mayores niveles de eficiencia para generar empleo. El TPP es aparte apenas una oportunidad. Esperamos que se ratifique y aprovechemos esta oportunidad que nos permite el acceso a este gran mercado. Importación de productos agrícolas, eso también está incluido, porque es un tema importante y que preocupa a la ciudadanía. A la hora que hablamos de importaciones, estamos hablando de importaciones de todos los productos. Agrícolas, textiles, mineros, pesqueros, químicos, metalmecánicos. En los temas agrícolas, lo que el Perú principalmente importa, diríamos, estamos hablando de abonos, estamos hablando de insecticidas, de fungicidas, que sí queremos traerlos, con arancel cero. O sea, quisiéramos traerlos porque necesitamos fungicidas, plaguicidas, herbicidas, máquinas clasificadoras de café, clasificadoras de frutos, que son bienes de capital que van a venir con arancel cero. El principal peligro es que no aprovechemos esa oportunidad. Y cuando me hablas de productos agrícolas, en general, ya la gran reforma se hizo con el TLC Perú-Estados Unidos. El gran acuerdo comercial fue el Perú-Estados Unidos, donde teníamos problemas para importaciones de trigo, para importaciones de maíz, para importaciones de productos lácteos. Y se han logrado cronogramas de eliminación de aranceles a 17 años. Entonces creíamos que no hay mayor implicancia directa, significativa en el caso del TPP. Lo que sí creemos es que quisiéramos estar mejor preparados para poder aprovechar plenamente este acuerdo. Listo, se nos agotó el tiempo lamentablemente. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias por la invitación. Bien, vamos a ir a una pausa, ya volvemos.